módulo el intendente va a saludar también. Arrancamos, no vamos a usar micrófono, por eso no esperen el saludo inicial. Bueno, lo primero que estamos viendo, buen día, ya que no nos saludamos. Justo, mirá, ¿cómo andás, Renato? ¿Cómo estás vos? Hola, hola. Bueno, justo estamos arrancando, así que aprovechamos para que demos la bienvenida acá. Falta gente llegar, pero... Bueno, buenos días, la verdad es que me ha sorprendido la convocatoria, ¿no? Y bueno, darle la bienvenida, tengo otra actividad, me comunicó Mónica que iban a empezar, así que para saludarlos, para felicitarlos también, porque esto insume tiempo, esfuerzo y me pone contento que hay una gran convocatoria justamente en esta diplomatura. Así que no era para molestarlos, sino que continúen con este tercer módulo, ¿no es así? Sí, tercer módulo. Estamos así terminando. que sepan que las puertas del municipio y la ciudad de Poderé van a estar siempre abiertas. Y a todos los que participan, felicitaciones especialmente por el compromiso, porque esto se trasunta en un verdadero compromiso de cada uno de ustedes. Así que muchísimas gracias. Claro. Para los que nos visitan en el departamento también, por supuesto, bienvenidos acá a la convención. Muchas gracias. Agradecemos, Renato, la disposición. Gracias. Bueno, lo primero que estábamos viendo era esto, que ya mencioné en la otra clase, que está faltando gente. En general, digamos, somos de preocuparnos, no porque no pueda pasar, pero por ahí son situaciones que por ahí no desatendemos, o alguien que no está pudiendo trasladarse, o alguien que, no sé, faltó 2 clases y ya quedó afuera, y nos gusta insistir en que, si ustedes ven, nosotros estamos haciendo un relevamiento y ya para la próxima vamos a hablar uno por uno, pero si ustedes ven que algún compañero o compañera que no está viniendo, que dejó de venir, o que se acuerdan, yo ahora estoy identificando algunos que no vinieron la anterior, tratar de recuperarlo, a ver si podemos. Las clases están grabadas, están subidas a la virtual, y más allá de la asistencia, que sí es un 80% y hay que cumplirlo, la exigencia de las universidades principalmente, pero bueno, buscarle la vuelta en algún caso particular, si lo pueden retomar con la clase virtual y con algunas preguntitas, lo podemos tomar, y bueno, no dejarlo pasar, porque está bueno que lleguemos. Cuanto más lleguemos, más los procesos después, no es solo por cumplir, ¿no? Para que se reciban, sino porque los procesos después van a ser más completos, con más gente participando, así que es re importante. Somos un montón igual, y se agradece y se valora muchísimo ese compromiso de todos los viernes, 5 horas, de estar dedicando a la mañana este espacio. Hoy estamos cerrando el tercer módulo, nos vamos a meter la semana que viene ya con el módulo de hidrología, el agua. Nos metemos en ese mundo con dos clases que van a estar buenísimas, desde lo subterráneo, desde lo superficial, comprender un poco más cómo funciona ese sistema para que todo esto que vamos a estar viendo también termine de cerrar toda esa parte. Y después tenemos el módulo de turismo sostenible, con muy buenas clases. Eso es una cosa que por ahí hago ese hincapié, porque nos pasó en las otras, que a lo mejor los que venimos con más preocupaciones ambientales o de regulación y demás, a lo mejor la parte de turismo no la tenemos tan incorporada. Y en otras veces nos pasó que, y sobre todo porque queda más al final, no se tenía tan en cuenta, y nos pasó que las 2 diplomaturas anteriores terminaron, muchos de los trabajos finales fueron proyectos de turismo sostenible. Es decir, que tuvieron impacto esas clases, y tuvieron como que termina de encajar a veces la idea en un proyecto de desarrollo productivo. Básicamente tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, un tipo de producción que une otras producciones, sobre todo acá con el turismo rural, se nos abre un mundo que va a estar buenísimo. Y después las últimas clases van a ser de apoyatura sobre los trabajos finales. Están planteados también algunos conversatorios, principalmente con IDECOR, que el año pasado lo hicimos, estuvo buenísimo. Eso vamos a ver, buscarle la fecha. Queríamos que avance un poquito más para que ya tuvieran ustedes una idea de trabajo final, porque con IDECOR podemos ver realmente cómo usar sus insumos, e incluso los que están
comunas y municipios, cómo subir nuestro propio material, generar nuestros propios mapas ahí, así que va a estar bueno eso. Lo mismo con el equipo del INTA, bueno, ahí el APRI también va a estar participando, así que bueno, hoy no sé si Nico quería agregar algo y dar la bienvenida a Cristian Schneider, que participó de todas las diplomaturas también, equipo que gana no se toca, y viene de la Universidad Provincial, de la Facultad de Turismo y Ambiente, y también como Natalia de Luca, como muchos de los docentes, como Darío Ávila, y como muchos de los que hemos convocado, no es solo porque son grandes técnicos, grandes profesionales, que realmente logran explicar estos temas, sino porque además han estado siempre en procesos de generación, de reservas, de este tipo de planes, donde nos han ayudado incluso para Capilla, ahora renovando la expectativa, pero pasó por aquella frustración del 2014 de un intento de ordenamiento y siempre está ahí. Así que un lujo para nosotros. Gracias, Cristian, y lo dejamos acá con la gente. No, adelante nomás, Cristian. Bien, gracias. Bueno, primero, antes que nada, continuar con los agradecimientos. Realmente ahí que haya un espacio para la carrera de guardaparque, en la cual yo soy docente. Yo me formé como biólogo en la Universidad Nacional de Córdoba. Doy 2 materias, lo que es la tecnicatura universitaria en guardaparque, ahí en la ciudad de Córdoba. Una de las unidades curriculares es Administración y Planificación de Áreas Protegidas, y otra es Sistemas de Información Geográfica, un poco relacionado a lo que recién contaba Federico del tema de cartografías, mapas, análisis de información geográfica, y que IDECOR es una plataforma de institución de Córdoba que realmente tiene un estándar bastante alto al respecto, así que esperemos que ahí se pueda repetir la charla con esa institución. Agradezco a Pablo, agradezco a Fede, agradezco a Nico, a Marcela, a Carolina. Es una articulación interesante entre Secretaría, Universidad Provincial, Universidad de Villa María, los municipios, las intendencias, en las cuales se ha estado articulando estas diferentes experiencias de la diplomatura. Realmente agradezco mucho y agradezco el esfuerzo que están poniendo para darle continuidad, porque son instancias de apostar a la educación, ¿no? A la educación pública, desde universidades, pero articulando con los municipios, articulando con los gobiernos, los locales, los provinciales, y articulando entre diferentes universidades. Así que es un horizonte súper interesante de articulación institucional que hay que seguir apostando, así que realmente agradezco que todavía esté, que se haya repetido por tercera vez esta diplomatura, y poder tener un espacio ahí para compartir algunos granitos de arena. Así que agradecido por la oportunidad y por el esfuerzo que están poniendo. Vamos a intentar hablar sobre ecosistemas, vamos a intentar hablar sobre servicios ecosistémicos, vamos a intentar poner en juego, contarles de un enfoque de trabajo que ya tiene varias décadas. Lo vamos a tratar de entender en un conjunto de principios que vamos a intentar ahí compartir y conocer. Y la idea es también la propuesta hacia el final, más allá de que vamos a hacer algunos intermedios, como para ir descansando también de mi voz, de mi monólogo, también retomar con nuevas energías ahí la charla, pero también hacia el final, por ahí lo que vamos a intentar es este enfoque ecosistémico, estos principios, esta especie de herramienta de trabajo a nivel de ideas, de principios a aplicar en escalas ecológicas y en ecosistemas. La idea es que podamos intentar trasladarlo a los grupos de trabajo en los territorios o en las problemáticas, en los temas que hayan estado eligiendo, con quienes estemos, con quienes seamos de los diferentes grupos, tratar de hacer una bajada práctica de lo que vamos a ver más en la teoría. Insisto, vamos a hacer por ahí un intermedio para que no sea tan pesado. Capaz que hacemos una horita, hacemos un intermedio y una horita más, y ahí después hacemos la actividad práctica, por ahí, si les parece, como un poco para que tengan la perspectiva de cómo se va a dar la mañana, ¿no? La idea de lo que yo voy a ir desarrollando es que me interrumpan en cualquier momento, no hay ningún problema.
Tendré respuestas para algunas cuestiones, no tendré respuestas para otras. La idea es que ante una duda de cualquier cosa que esté ahí compartiendo, o hasta incluso alguna perspectiva nueva, alguna idea, lo que desean aportar, no hay ningún problema, me levantan la mano, me interrumpen, no hay ningún problema. La idea es que, más allá de que soy muy monologuero, la idea es que intentemos dialogar en esta mañana fría. Bien, vayamos un poco a las cuestiones. Hay un marco conceptual que no van a ser muchas diapositivas, pero bueno, sí, hay apuestas que hago a tratar de no poner un solo enfoque o un solo concepto sobre algún tema. Es darles algunas ideas de diferentes autores. Tratar de ver cuáles son las ideas más actuales también, pero tratar de ver cuál fue un poco el recorrido con otros autores para llegar un poco a las ideas que estamos manejando actualmente. Yo les voy a ir mencionando, en algún momento va a aparecer acá al pie de la diapositiva, la bibliografía y las paginitas. No son muchas páginas, son 3 o 4 documentos donde no son muchas páginas, donde he tomado algunas cuestiones para que ustedes tengan la referencia de que cuando algo aparece ahí pueden ir a ese documento que va a estar en la bibliografía. Yo recién las estoy subiendo, ahí ya después la van a subir al aula. Hay una bibliografía complementaria, puse como 4 o 5 archivitos más que son largos, siempre los documentos institucionales o los manuales de planificación, porque eso es un poco lo que va a haber. Siempre son documentos largos para un poco repasar o recuperar lo que hemos visto. Insisto, vayan al pie de la diapositiva y van a ver el nombre del documento y las paginitas a las cuales refiere. De esa bibliografía complementaria son alguna bibliografía, algunos documentos que me pareció interesante que tuvieran no obligatorias de lectura, sino que por ahí pudieran chusmear algo más. De hecho, uno es del INTA, ¿no? Lo señalo ahí a Nico, uno es del INTA, de la culpa, del año 2011. No, hay un documento muy interesante sobre servicios ecosistémicos orientados, un abordaje de servicios ecosistémicos orientados al ordenamiento territorial. Un documento sumamente extenso, con decenas de autores, cada capítulo aborda algo diferente. Lo sumé porque me parece que era pertinente los dos ejes, servicio ecosistémico, ordenamiento territorial, y también un poco recuperar una institución que ha estado produciendo mucho, más allá de que su expertise es tecnología agropecuaria, su ámbito de trabajo finalmente terminó siendo súper amplio, desde fauna, flora, más allá de los sistemas productivos, etc. Entonces realmente hay una producción también súper interesante de documentos que ha realizado el INTA y quise recuperar ese. Bibliografía complementaria. Se van a asustar, van a decir, ¿cuántas páginas tienen? Insisto, estará ahí, lo vamos a tratar de que se entienda que son simplemente bibliografía complementaria. Vamos a empezar con, no voy a dar muchos conceptos básicos, pero claramente si quiero llegar a servicios ecosistémicos y quiero llegar a un enfoque de trabajo sobre los ecosistemas, empecemos con la palabrita fundamental, ¿no? El ecosistema. No quise poner tampoco ahí una cuestión, bueno, el ecosistema es esto, pero sí recuperar una idea que ya tiene varias décadas. Un poco lo que nos cuenta es que el ecosistema, el fundamento de la idea, del concepto, no lo constituyen la sumatoria de lo biótico y lo abiótico. No es solo las especies, los organismos vivos, no es solo su entorno físico, ¿no? Esto que el autor dice, los componentes vivos o los componentes inertes, no es solo eso, sino más bien las interacciones que ocurren entre esos componentes, ¿no? Y precisados, vistos, mirados, contextualizados en un lugar o en un espacio, ¿no? Ahí desde las ciencias sociales no son palabras que significan lo mismo, espacio, lugar, región, hay una complejidad más grande sobre esas palabras, pero por ahora entender de que aquello que está en un determinado espacio no es solo contar y describir cantidad de especies o cualidades de esas especies o cualidades de ese entorno físico, sino más bien qué ocurre de cómo están interactuando, qué interdependencias se dan una de otra con estas especies, entre ellas, o esas especies con su entorno físico. Y estas interacciones, desde el punto de vista de los ecosistemas, deben ser medidas para ser entendidas de diferentes formas, ¿no?
principalmente entendiendo que esas interacciones se dan en un marco de intercambios de materia e intercambios de energía, y ahí viene un poco la ecología a tratar de estudiar esas interacciones, ¿no? Otros autores, un poquito más allá que el primero, desde el 2000 recupera una idea de hace 2 o 3 décadas o más. Un segundo autor un poquito más actual nos habla de que comprende el ecosistema un conjunto de métodos que examinan la estructura y la función, ¿no? La estructura de cómo se presentan esos componentes vivos. La vegetación tiene una altura, tiene una forma, hay diferentes estratos, hay diferentes formas de vida, y ese conjunto de especies y esas formas tienen funciones, a veces comunes, a veces totalmente diferentes, ¿no? Se habla mucho de la biodiversidad funcional, especies que son muy diferentes pero que cumplen una misma función, sea en retención del agua, sea en formación de suelo, sea en determinados procesos de intercambio de energía, etcétera, etcétera. Entonces, el ecosistema entendido en función de describir, de estudiar la estructura, la función y la forma de cómo estos responden a la acción del ser humano, del hombre. Entonces ahí viene algo nuevo, no tan nuevo, ¿no? Ya tiene un par de décadas, pero un poco para la comprensión del concepto de ecosistema empieza a entrar la acción del ser humano y cómo va transformando esos componentes vivos, esos componentes abióticos, y cómo va transformando sus interacciones. El ser humano, como una de las especies, y lo empiezo a decir así, es una de las especies de esos componentes vivos, de ese universo biótico, es decir, el ser humano dentro del concepto de ambiente, el ser humano incluso dentro del concepto de biodiversidad. Pero claramente el ser humano con una complejidad enorme cultural y una capacidad enorme de desarrollo de acciones que van transformando el resto de las especies y el resto del hábitat de esas especies. Entonces el ecosistema es visto como la articulación del sistema natural, esa interacción, esa articulación del sistema natural y el sistema sociocultural, en el cual los componentes están intrínsecamente relacionados, están interactuando constantemente, ¿no? Entonces de ahí, esto que empieza en lo conceptual y en los autores a aparecer, eso lo vamos a profundizar, lo vamos a decir como en 20 formas diferentes. El ser humano, entendido que está dentro de los ecosistemas, el ecosistema no lo estamos viendo como algo ajeno a nuestra cotidianidad, entender que el ser humano, aún incluso con sus ecosistemas artificiales o ecosistemas artificializados por la acción del hombre, el ser humano está dentro del concepto de ecosistema, el ser humano es parte de esas relaciones del ecosistema. Entonces, ahí voy entrando, como para ir avanzando, y me interesa llegar al enfoque ecosistémico, pero, bueno, nada, hay varias diapositivas entre medio. Acá es el caso de lo que les cuento de la bibliografía. Arriba, en la primera enumeración, hay un documentito, le voy a poner la tapita ahí en una diapositiva siguiente. El documento se llama La naturaleza como aliada, manual de servicios ecosistémicos para planificadores. Me interesó mucho de que planteaba este tema un poco orientado a un público que participara de grupos de planificación o tuviera algún rol de decisión en el proceso de planificación. Es bastante nuevo, del 2025, es un autor argentino y una autora chilena. No es que adhiero totalmente a las cosas que plantea, pero me parece interesante, un documento actual, un documento que recupera muchas perspectivas de diferentes autores y está orientado a, vas a hacer planificación de ordenamiento territorial o algún tipo de planificación sobre ecosistemas, te doy esta guía de enfoques, de herramientas, de pasos, etc. Y este material, del primero ahí vamos a ir leyendo algunas cosas, entonces es como una bibliografía que recupera algunas paginitas. La otra simplemente recupera algunas cosas en esta diapositiva, es el manual, la publicación del INTA que les mencionaba. Tiene ya unos años, del 2011, pero realmente va también al meollo de herramientas, aplicaciones, conceptos desde los servicios ecosistémicos orientados al ordenamiento territorial. Entonces me parece también como una interesante fuente de consulta que proponía tener. Servicios ecosistémicos. Son las contribuciones, y esa palabra va a aparecer de nuevo, profundizando un poco más actualmente el concepto de servicios ecosistémicos. Por ahora,
Dentro de este libro del 2025 del Manual de Servicio Ecosistémico para Planificadores, estos dos autores plantean que servicios ecosistémicos son contribuciones de los ecosistemas al bienestar humano. Dejo en negrita las palabras súper claves y algunas las vamos a recuperar en enfoques nuevos o alternativos o contemporáneos de los autores. Son contribuciones de los ecosistemas al bienestar humano, resultan de esto que veníamos viendo, de estructuras, ¿no?, de procesos que se dan, de funciones que se dan en esos ecosistemas, que en interacción con los sistemas humanos, entonces de nuevo, ¿no?, todo eso biótico y abiótico, pero viendo qué sucede con nuestra capacidad cultural de acción y transformación, en interacción con los sistemas humanos generan beneficios, algunos que son muy claros, muy evidentes, hasta a veces muy visuales, los tangibles, y otros intangibles para las personas, ¿no? Entonces, la cuestión que pasamos del concepto de ecosistemas al de servicios ecosistémicos, estamos tratando de entender de que estamos en una relación de dependencia de lo que esos ecosistemas nos están dando para ese bienestar nuestro, para nuestras actividades como sostén de nuestras actividades. Y que algunas cosas son muy evidentes de los beneficios, son tangibles, y otros son intangibles. Y a veces nos ponen en un brete de, che, no los estamos mirando, no los estamos valorando, no los estamos teniendo en cuenta. Sí. Ahora, si nosotros somos parte de un ecosistema, en este caso nosotros podríamos contribuir a nosotros seres vivientes. Digamos, acá está visto de una sola vez. Exactamente. Podría hacerlo. Tal cual. Entonces, por eso digo de que la palabra contribuciones la vamos después a recuperar en la diapositiva siguiente, porque ahí viene esa perspectiva que tiene mucho que ver con el ser humano en una posición, como siempre decimos, muy antropocéntrica, muy yo miro el resto y pienso el resto en función mía, ¿no? Entonces, de ahí es que se hace una crítica a la palabra servicios ecosistémicos. Pareciera que el ecosistema, a pesar de que somos una parte de una trama súper compleja, parecería que todo está al servicio nuestro. Esa es la visión antropocéntrica que se critica mucho y tiene mucho que ver también con los procesos de valoración. Cuando hablamos de servicios ecosistémicos y empezamos a hacer gestión sobre los servicios, tenemos que entenderlos no solo en su complejidad, en su información, cuántas especies, qué proceso se da, cuáles son los intercambios de materia, de energía, etc. Sino llega un momento en que los queremos valorar y decir, che, ¿cuál es más importante que cuál? ¿Cuál es el que podemos llegar a usarlo de determinada forma? ¿Cuál, si lo usamos, lo ponemos en riesgo? ¿Ese riesgo realmente decidimos correrlo? ¿Decidimos atenernos a ese riesgo? E insisto, empiezan entonces todos los procesos de valoración. Y si estamos viendo de que todo está al servicio nuestro, los procesos de valoración quizás se van a dar solo en función de la mirada del ser humano y muy probablemente de algunas miradas y de no todas. Entonces ahí van a venir unas diapositivas que van a ir desgranando un poco algunas otras alternativas. No todas, pero sí desde ese punto de vista que dice Pilar. ¿Podemos ejemplificar estos beneficios intangibles? Ahí vamos a llegar a una mirada y otra más, pero lo vamos a enumerar a todos, sí, tal cual. Ahí vamos a llegar a cuáles son los intangibles dentro de 3 o 4 grandes grupos que menciona la bibliografía. Tal cual. Si quieren, imaginen ahora lo que es la salud humana, el bienestar humano, entendido como desde el punto de vista, incluso como mencionaba Fede, del turismo y la recreación, ¿no? Que yo me sienta bien teniendo una experiencia gratificante de ir a un lugar, conocerlo, maravillarme con la naturaleza, eso es algo intangible. A pesar de que yo lo hago en función de cosas que veo, yo estoy sintiendo algo adentro que es mío, es propio y no es algo intercambiable en lo material. Es intangible, es una sensación, es una experiencia de vida. Y que la puedo compartir, la puedo verbalizar, etcétera, etcétera, pero aún así es intangible. Y como eso hay varios más, ¿no? Porque ahí vamos a hablar de las relaciones espirituales que se dan o religiosas que se dan con las cosas, insisto, en función de experiencias de, che, esto para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque lo siento así, ¿no? Y ese sentir es parte de esa intangibilidad de los valores, ¿no? Bien. Una más. Los servicios ecosistémicos, es decir, la primera es la más actual que recupero de la bibliografía que les propongo como referencia.
Esta de acá abajo es un poco más académica, recupera muchos autores. Esa sí les traigo de la publicación del INTA. Dice que los servicios ecosistémicos se definen como los componentes y procesos, estructuras, componentes, procesos, funciones, varían algunas palabras pero están todas relacionadas, de los ecosistemas que son consumidos, disfrutados, ¿no?, o que conducen a aumentar el bienestar humano, tomando en cuenta la demanda de los beneficios, así como la dinámica de los ecosistemas. Entonces, no solo lo que yo veo que es un beneficio hacia el ser humano, digo, yo lo quiero tomar, lo quiero usar, quiero continuar usando, pero guarda que el ecosistema tiene una dinámica propia, que hay que conocer, que hay un funcionamiento, que hay relaciones, que hay interacciones que yo puedo repercutir, que puedo transformar, que puedo alterar con ese uso, con ese consumo, con eso que tomo o que uso de los ecosistemas en función del bienestar humano. Entonces, este otro concepto empieza a decir, guarda, que más allá de que es un servicio ecosistémico, el ser humano tomando cosas del entorno, guarda que ese entorno tiene una dinámica de vida propia. Si yo tomo, uso algo, guarda que lo estoy interviniendo. Insisto, ahí viene el concepto también de interacciones que se dan en el ecosistema. Una perspectiva más, y van a encontrar en la bibliografía como 10 o 20 más, diferentes formas de cómo conceptualizar servicios ecosistémicos. Pongo una más, creo que es una más, no, a ver, dos más. Capacidad de los procesos naturales y los componentes de los ecosistemas para proveer bienes y servicios, ahí me voy a detener un ratito, proveer bienes y servicios que satisfacen a las necesidades humanas directa o indirectamente. Entonces yo quería también utilizar en estos diferentes enfoques algo que en esas van a encontrar en la bibliografía. Hay autores que hablan en general de servicios ecosistémicos y hay algunos autores, quizás los menos autores, pero que más o menos son contemporáneos, donde empieza a hablar que una parte de los servicios en realidad lo tangible, señalo con la sombra, lo tangible es un bien. Yo la madera que utilizo para comercializar, la madera que utilizo para hacer carbón, es algo tangible y es un bien, ¿no? Entonces en algunas literaturas, en algunos autores van a encontrar esa diferenciación. Y hay otros servicios que son de escala mucho más grande, que tienen una parte de intangibilidad, es decir, hay algo no evidente en esos servicios, como ser el ciclado de nutrientes, no lo estoy viendo constantemente, son procesos a micro escala, pero también repetidos a una gran escala. Y esos ciclos de regulación, esos ciclos del clima, esos ciclos de formación del suelo, son parte de lo que algunos autores entonces dicen, esos son los servicios, lo más tangible son los bienes, ¿no? Son diferentes etiquetas, pero en realidad siempre se está hablando relativamente de lo mismo. Entonces cuando veamos ahí los servicios ecosistémicos en esos grandes grupos, ahí vamos a terminar de ver esa variedad y por ahí volver a recargar que algunos de esos grupos son los que más los identifican algunos autores como los bienes, ¿no? Lo digo para que cuando encuentren eso en la bibliografía no crean que se escapa de esto, sino que simplemente son etiquetitas o conceptos que van cambiando unos a otros. Con perspectiva, como decía la compañera, que uno puede adherir o no, o uno puede desgranar un poco más. Eso es lo que vamos a hacer. Un último, beneficios. Los servicios ecosistémicos son beneficios que los humanos reconocen como obtenidos de ecosistemas que apoyan directa o indirectamente su sobrevivencia y calidad de vida. Entonces también está interesante algunas veces, pasa con el concepto de sustentabilidad, pasa con el concepto de ambiente. Está interesante también hablar no solo de bienestar humano, no solo de lo que tomamos para nuestras demandas, sino cómo eso puede repercutir en algo que estaría súper interesante desarrollarlo, ¿no? Es decir, repercute en nuestra calidad de vida. Tenemos que pensar que esas relaciones con el ecosistema deben no solo ver la dinámica de los ecosistemas, sino aportar a qué aspectos decidir, qué aspectos queremos realmente reforzar con el uso de ese entorno en función de qué entendemos por calidad de vida, ¿no? Y ni hablar desde otros enfoques, desde otras cosmovisiones o miradas, donde también podemos quizás meter el concepto de vida digna, ¿no? Calidad de vida digna, etc., ¿no? Entonces, digo, puede haber aportes de todo tipo en esto de conceptualizar servicios ecosistémicos. Un punto. Sí. Creo que